Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y como todas las semanas, ya es habitual, nos vamos a meter en el mundo de las ciencias sociales, política y deporte con nuestro compañero, con Rodrigo Dascal, hoy solo, porque hemos tenido notas. ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Todo Todo bien, Sí, tranquilo. sí. Rodrigo. Sí, bueno, hoy hubo notas importantes y largas, así que vamos a hacer un stop con nuestras habituales charlas y entrevistas con gente de ciencias sociales y bueno, tendrán que escucharme a mí decir algunas pavadas de alguna manera, ¿no? Bueno, algunas cosas de las que podemos decir hoy, de las que podemos comentar, las hemos dicho, las han escuchado ya en la universidad, ¿no? Así que, este, y no solamente algunos de ustedes, sino en general traemos a muchos y a muchas hinchados con este tipo de cuestiones, pero bueno, vamos a hacer una especie de charla de café, de alguna manera, ¿no? ¿Les parece bien? Dale. Bien, espectacular. Siempre son bienvenidas, siempre. Y Aparte, a además, esta horita de la tarde, ¿el café sabe cómo viene? no, y con este frío, con esta semana de frío, no, Sí, pero totalmente. maravilloso, maravilloso. Bueno, no, lo que yo quería comentarles, y además creo que quizás en algún momento se va a hablar seguramente en la semana de un amigo como Ariel Leyer, ¿no? De un gran periodista como Ariel Leyer, así que yo justo hoy también quería comentar de él. ¿Por qué? Porque yo les decía recién, ¿de qué le hablamos nosotros a veces a los alumnos y a las alumnas cuando les contamos sobre los estudios sociales de deporte en la Argentina? ¿Y quiénes son los que empezaron con los estudios sociales del deporte en la Argentina? Alguna vez hemos hablado de Eduardo Archetti, el fundador, ¿no? de antropólogo, el fundador de los estudios sociales. Yo escribí, no vamos a hacer autobombo porque no tiene ningún sentido, pero la semana pasada, en página 2, un articulito en la universidad donde contaba un poquito cuál era el estado actual de los estudios sociales y en los últimos años en las universidades argentinas. Y ahí decía, Eduardo Archetti ha sido el fundador pionero, solitario, de los trabajos en el ámbito del deporte en la Argentina. Bueno, pero ¿qué pasaba antes de que los estudios sociales empiecen a trabajar eh, aplicados al deporte? ¿Quiénes hablaban sobre deporte, de alguna manera? ¿No? Porque claro, Archetti empieza en los 80 y ya en los 90 más firmemente su trabajo, pero durante los años anteriores, las décadas anteriores, ¿cuáles eran las maneras de alguna manera, hablar sobre el deporte y quiénes relataban el deporte? Entonces ahí nosotros lo que solemos comentar es algo que a ustedes les va, por un lado, a resultar muy propio. ¿Quiénes hablaban sobre el deporte? Por un lado, los periodistas, ¿no? Los periodistas, desde principios del siglo pasado, la revista de gráfico trabajaba por Archetti, pero durante todo el siglo, crearon una forma de pensar el deporte focalizando en el fútbol muy fuertemente, pero no solamente el fútbol, pero el deporte en general, y pensaron el deporte desde una lógica periodística, por supuesto, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que las historias del fútbol argentino, para volver al fútbol, tienen como sus grandes primeros libros en la década del 50 en la editorial AEF, ¿no? Hay 3 tomos de la historia del fútbol argentino, tomos de River, de Boca y unos tomos de los 5 grandes, y son periodistas de gráfica, ¿no? Son tomos recopilados de notas y fotografías de lo que los periodistas de gráfico venían escribiendo hasta ese momento. Bien, entonces por un lado tenemos el periodismo. También tenemos, y vamos a poner en este primer bloque, a los aficionados, que a veces son periodistas y a veces no son periodistas, pero por ejemplo la historia de los clubes de fútbol, los primeros libros sobre historia del club de fútbol, ¿quiénes los escribieron? Los escribieron en general aficionados, en muchos casos que se tomaron realmente el trabajo serio de ir a buscar la historia de sus clubes, ¿no? La, la graficaron en libros, pero en general, ¿qué tenían? ¿Qué tienen esos libros? Tomamos los libros de la historia de los clubes argentinos y tienen datos, fechas, estadísticas, fútbol, ¿no? Nada más que eso. Se limitan a esa cuestión. Bueno, muy bien. Entonces, por un lado tenemos como ese bloque periodístico, eh, aficionados, hasta que finalmente, perdón, y vamos a agregarle a un tipo de lógica más, que es esta. Cuando digo esta, digo, en realidad tengo un ejemplo acá, que es del gran Eduardo Galeano, ¿no? Y sus libros, su libro El fútbol a sol y a sombra, ¿no? Que a partir de la década del 60 empieza también a generar una especie de forma de hablar sobre el fútbol o de comentar el fútbol desde la literatura, ¿no? Bien, entonces, periodistas, literatos son los primeros que empiezan a hablarnos sobre deporte y fútbol. Eso es así hasta la década del 90, perdón, hasta la década del 70,
y particularmente del 80 con la dictadura militar, cuando aparece este señor, que ya lo hemos nombrado quizás alguna vez, que se llama Juan José Sebrelli, ¿no? Famoso por algunas otras apariciones, está vivo, ¿no? Es un señor mayor. Sebrelli tiene un muy buen trabajo sobre Mar del Plata, sobre Buenos Aires, sobre el tema del ocio, de la alienación, pero hablamos de décadas de 60, 70, allá lejos ese tiempo, y Sebrelli escribe este libro, La Era del Fútbol, en la dictadura militar, no sale en los primeros años de la dictadura, sale después, tiene dos nombres, porque hay dos publicaciones distintas del mismo libro. ¿Y qué es lo que encontramos en Sebrelli, a diferencia de lo que yo venía diciendo antes, del periodistas y literatos, de alguna manera? Sebrelli piensa el fútbol leyendo a pensadores europeos, lo que en ese momento se llamaba la teoría de Frankfurt. No vamos a meternos en eso, pero sí brevemente decir una cosa: ¿cómo pensaban los pensadores de la teoría de Frankfurt y sobre todo cómo readapta el pensamiento de ellos en Europa Sebrelli de Argentina? Y piensa el deporte, y particularmente el fútbol, como el opio de los pueblos, ¿no? ¿Qué significa el opio de los pueblos? Que si para Marx alguna vez el opio de los pueblos habían sido las religiones o la religión, para Sebrelli va a readaptar esa frase y decir que el opio de los pueblos es el fútbol, ¿no? Y Sebrelli va a decir que en realidad el fútbol es una máquina de alienar conciencias, en la cual un estadio de fútbol es un campo de concentración, dice esto, que creamos que no, lo escribe, ¿no? Por supuesto sin ningún tipo de investigación concreta, ¿no? Todo sale de una lógica ensayística, o en la cual él piensa, en línea con lo que se pensaba en la década del 60 en otros lugares de Europa, como nos venía diciendo, para aplicarlo particularmente al fútbol y al deporte. Entonces, ¿por qué? Y acá hago un segundo stop. ¿Qué es lo que quiero decir con todo este largo introito, de alguna manera? Que de alguna manera, hasta que las ciencias sociales empiecen a pensar seriamente el deporte, es decir, como un aspecto de investigación, ¿no? Que nos da científico, que nos da, digamos, determinados resultados en la medida en que aplicamos determinados métodos, teníamos como una visión periodística, literaria, que podemos llamarla edulcorada, linda, bella, ¿no? Porque los libros de Galeano son más que interesantes, pero no son críticas, no hay nada crítico. Uno toma estos libros, aquí hay otro libro hermoso de Rodolfo Grasselli que se llama De Fútbol Somos. A mí me encanta mostrar los libros, no es un tema de soberbia, es un tema de mostrar que el libro papel existe, que está vivo, ¿no? Este libro de Grasselli también es un libro donde toma la literatura y al fútbol. Hay un hermoso cuento sobre la Bruna, ¿no? Que escribe un hincha de Boca, el famoso cuento, en esta línea de lo que decíamos de Galeano. Y creo que nombramos a Ariel Sher, vamos a nombrar más recientemente El blues de la primera fecha, de Ariel Sher, un hermoso libro literario, ¿no? De cuentos sobre fútbol. Entonces, pero en esta lógica, ¿hay crítica? No, hay literatura, ¿no? Hay periodismo, de alguna manera. Y en esta otra lógica, ¿no? La de Sebrelli, ¿qué tenemos? Tenemos una visión apocalíptica del deporte y del fútbol, ¿no? El deporte y el fútbol son una especie de máquinas alienadoras de mentes, ¿no? De las personas, que casualmente, increíblemente, no lo son, ¿no? Otros tipos de partes, de formas de la cultura, porque no dice lo mismo de el teatro, la música, ¿no? Es el deporte, eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas dos maneras de ver el deporte, no las quiero comparar, son justamente distintas, pero estas dos maneras de ver el deporte son como las antecesoras de lo que podemos pensar realmente la manera de empezar a trabajar el deporte desde las ciencias sociales, ¿no? No sé si logré más o menos en esta especie de charla de café transmitir lo que quería transmitir. Ustedes me dirán si fue así o no. Sí, 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 sí. Vos me decías, Rodri, recién que Sebrelli decía el fútbol es el opio de los pueblos, y me quedé con eso. Yo ya la había escuchado esa frase, y no escuché si lo retomaba con lo que decía Marx en algún momento con la religión, que decía que la religión era el opio de los pueblos. Entonces, por ahí trayéndola un poco más... Estaba relacionado a ese primer enunciado. Claro, trayéndola al modernismo, si se quiere, reemplaza el fútbol por la religión. Exactamente. Estoy usando esa frase que de hecho él así piensa Sebrelli, como para tratar de graficar de una manera sencilla
todo un libro y un trabajo sobre fútbol en la cual él va desgranando exactamente esta lógica de ver al fútbol como una manera de distraer conciencias de alguna manera. Pero también pensemos que no es algo tan ajeno a nosotros. Todos tenemos una tía, un tío, ¿no? Un amigo que sigue pensando que el fútbol es un lugar donde, ¿no?, hay 22 tipos corriendo de la pelota y después todo el resto miramos ese circo y en realidad es un gran negocio y nada más que es un gran negocio para unos pocos, ¿no? Ahora, parece que pensamos eso del fútbol, pero parece que de otras industrias culturales no. El cine, ¿por qué no es eso? No tenemos problema con eso. El cine, vamos, gastamos plata, es una industria multimillonaria, pero ahí nadie piensa que es el opio de los pueblos, el cine, ¿no? No, el típico el es fútbol, un negocio, ¿no? Claro, como si el Claro, resto no fuera un negocio. ¿Qué no es un negocio hoy en día? Rodrigo, ¿no es un poco querer bajarle el precio al fútbol en particular? Yo creo que al fútbol y al deporte, y que eso tiene que ver, y eso era lo que yo decía en la nota de Página 12 el otro día, creo que tiene que ver con que la academia siempre miró un poquito al deporte. Digamos, somos un país muy futbolizado, ¿no? Una sociedad muy futbolizada y muy deportiva, muy deportivista. Y creo que en ese sentido la academia siempre miró al fútbol como una cosa medio, paradójicamente, digamos, ante tanto fútbol, como una especie de objeto de la baja cultura, que no merece ser investigado, ¿no? Y algo frívolo, banal, que está lejos de lo que es la academia, básicamente. Tal cual. Y Sebrelli, que no formaba parte de la academia, pero que es un sociólogo y filósofo, en realidad es un hombre muy formado en sus lecturas, no es que dice cualquier cosa. Él realmente es un pensador importante en ese momento. Sin embargo, no hace una sola investigación sobre el fútbol. Entonces, cuando él dice los hinchas son tal cosa, la pregunta sería ahí, ¿fuiste a investigar qué son los hinchas? ¿Trabajaste? A ver si... Porque digo, nosotros que hemos trabajado con hinchas, en realidad lo que vemos es que los hinchas no son todo lo que Sebrelli dice que son. Los hinchas son trabajadores, no trabajadores, estudiantes, de clase media, clase alta, clase baja, de izquierda, de derecha, no tienen posicionamientos políticos, son personas como cualquiera de nosotros, ¿no? No son especie de ovejas descarriadas, como dice él, que están siendo llevadas a ver un espectáculo del cual solo dueños unos pocos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito esta era tratar de pensar juntos, así, repito, como si fuese una mesa de café, cómo se pensó el deporte y particularmente el fútbol en nuestra Argentina, hasta que aparecieron los estudios sociales sobre el deporte, ¿no? Excelente, Rodri. ¿Ha quedado más que claro? ¿Algo más para agregar o ya querés que cerremos? No, solamente una cosita muy breve, puesto un poquito más. Este sociólogo se llama Pablo Nakach, tiene un libro que se llama Fútbol del Domingo, vive en España hace mucho tiempo. Quiero decir, hay muchos que retoman estas líneas, ¿no? Lo hacen con muy buenas intenciones y con muy buenos libros, ¿no? Pensando el deporte de una manera o de otra, con una visión literaria o una visión más crítica, ensayística de estilo Sebrelli, pero no necesariamente como Sebrelli. A veces Pablo, en el caso de Pablo Nakach, rescata el fútbol como un espacio de libertad, como un espacio de belleza, ¿no? Hay todavía un montón de sociólogos o filósofos que no siguieron en la senda de Sebrelli, por suerte. Así que, nada, espero que haya servido la columna, que haya gustado y que la semana que viene, y la semana que viene nos encontramos con una colega antropóloga que nos va a hablar sobre boxeo y sobre otras cuestiones vinculadas también a cuestiones de antropología e incluso hasta fútbol femenino, que se llama Verónica Moreira. Bien, excelente. El boxeo seguro le gusta a Caruso, ¿eh? Sí, me encanta el boxeo. Y para los que están escuchando por Radio Argentina y no están viendo a través de las redes de la Confederación, vaya reivindicación se mandó Rodrigo con el libro Papel, ¿no? Enseñando alguna linda parte de su biblioteca, que imagino será muy extensa. Allá desde el fondo vemos algo también. Sí, e incluso tenía otro que no mostré, que le iba a mostrar a ustedes, que es de Borocotó, gran periodista de la revista de Gráficos, se llama 30 años en el deporte, para ilustrar un poquito esto que veníamos hablando al principio del periodismo y el deporte. Yo creo que mostrar libros es siempre una forma de enganchar a la gente a leer libros, ¿no? No porque el formato digital de lectura no haya venido para quedarse, porque vino para quedarse. La gente lee libros también en formato digital, es muy claro. Pero bueno, el libro en formato papel va a pelear, ¿no? Yo creo que va a seguir dando pelea y a veces mostrarlo a los que nos gustan los libros y para quienes los libros siguen siendo parte de nuestra vida es una forma de enganchar a la gente a buscarlos, a leerlos, ¿no? Totalmente. Siguen en la lucha los libros de papel entonces. No, pero además,
Algo a favor de los libros de papel en esta lucha. Se te corta la luz, se te apaga, se te termina la batería del dispositivo del cual quieras leer, se termina la lectura. En Acá cambio, el tenés libro de papel, el libro de ayer lo lees, no, ya está. no se acaba nunca. No se acaba nunca, Tal tal cual. cual. Una vela y el libro, y ya está. Velita Tal al cual. lado, listo. Mientras que no se apague la vela, lo único, ¿no? No, Porque- no. Que no se consuma. Chao. Rodri, gracias por esta muchachos. columna, por esta charla de café, como dijimos en el comienzo. Bueno, y ya la semana que viene nos vamos a meter de lleno en el mundo del boxeo y del fútbol femenino con la antropóloga. Un abrazo grande. Tal cual. Abrazo, muchachos. Buena semana. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao. Igualmente, Rodri. Bien, ha pasado aquí Rodrigo Dascal, como siempre, con su columna Ciencias Sociales, Política y Deporte. Hoy, Dascal solo, nos hemos divertido, la hemos pasado bien, nos hemos culturizado. Charlita de café. Una charlita Charlita de de café. Me faltó Un el café cafecito. literario. Metimos café literario hoy. Café literario. Faltó Me el encanta, café. me encanta. Faltó el café, Ludueña, usted con la taza, ¿dónde está? No, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. Ahí está. Muy Se bien. ve como... Bueno, Sí, la luz. El sol está las luces. fuertísimo. hacemos una pausa cortita y a la vuelta cerramos. Aquí ADN Deportivo, como siempre, en Radio Argentina. Gran programa.